Nuestro estudio esta vez está centrado en palabras del Papa Juan Pablo II a propósito de la carta que se llama Dominum et Vivificantem, en la que trata especialmente el tema del pecado como decisión de la persona. Voy a tomar los números 33 al 46 de esa carta. Dijo el Papa Juan Pablo II, la dimensión del pecado que encontramos en el testimonio del principio, recogido en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Según el testimonio, desde el principio, el pecado es una realidad originaria que se dio en la voluntad, en la conciencia del hombre, ante todo como desobediencia, es decir, como oposición de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. La desobediencia significa precisamente pasar aquel límite que permanece insuperable a la voluntad y a la libertad del hombre por ser criatura. Es un verdadero rechazo a la fuente que le dio origen, que es su creador, y llegar a sentirse autónoma, exclusiva y decidir por sí misma. A pesar de todo el testimonio de la creación, a pesar de todo el testimonio de la historia de salvación, la criatura permanece en este espíritu de las tinieblas que es capaz de mostrar a Dios como si fuera un enemigo de la humanidad, enemigo del hombre, fuente de peligro y de amenaza para el hombre. Es retado el hombre por este enemigo a convertirse en adversario de Dios. El análisis del pecado en su dimensión originaria indica que por parte del padre de la mentira, es decir, el gran enemigo de la humanidad, se dará a lo largo de la historia una constante presión al rechazo de Dios por parte del hombre, que llegará incluso hasta el odio a Dios, es decir, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, tal como lo dice San Agustín. Sin embargo, olvida un hecho impresionante, y es que la criatura sin el Creador se esfuma. El olvido de Dios de la criatura queda así oscurecida. Esta ideología de la muerte de Dios tiene efectos que se demuestran fácilmente, tanto a nivel del pensamiento como a nivel de la conducta. A nivel teórico y práctico, conducen verdaderamente a la muerte del hombre. Por lo tanto, no es posible comprender el mal del pecado en toda su realidad si no estamos sumergidos en las profundidades de Dios. En el marco de lo dicho hasta ahora, sigue el Papa Juan Pablo II, resultan más comprensibles otras palabras impresionantes y desconcertantes de Jesús, las palabras que podríamos llamar del no perdón. Están escritas en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado consiste en el hecho no de ofender con palabras al Espíritu Santo, sino en el rechazo a aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre, ofrecida en el sacrificio de la cruz. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que reivindica un cierto derecho a perseverar en el mal, en cualquier pecado, y por lo tanto rechazar la redención. Así, el hombre encerrado en el pecado hace imposible por su parte la conversión, por lo tanto el perdón de sus pecados, que considera
como que Dios no fuera esencial para la vida. Es una condición de ruina espiritual, porque el hombre no permite al Espíritu Santo hacerlo salir de su autoprisión y abrirse a las fuentes divinas de la purificación de la conciencia y el perdón de sus pecados. Iniciamos ahora la contemplación, el diálogo con el vidente. Nos dijo el vidente: y vi un manantial inmenso de belleza y un abismo insondable de miseria. Uno era resplandor, el otro oscuridad. Uno pura misericordia, otro abismo insondable de maldad. Voy a describirlos por separado. El primero y mayor en su esplendor desbordante, sobrecogedor en su inmensidad, impresionante en su poder, como una madre esplendorosa en un éxtasis de belleza y al mismo tiempo una hoguera espléndida de amor. El único nombre que puede decir lo que vi es misericordia maternal. No sabría decir si era divina o humana, si era el santuario de Dios o el universo entero, una mujer o un ángel en su máxima gloria. Su resplandor era casi divino, como si todo el universo fuera su vestidura. Su estatura era más que toda la creación. Su ternura, un manantial de serenidad dichosa. Pero lo que la hacía más inigualablemente hermosa era su maternidad, frágil e invencible, pequeña e inigualable, dichosa y sobrecogedora, vulnerable en su humanidad y poderosa en su divinidad. El segundo era espantoso, horrendo, aterrador en su violencia, horroroso en su odio, como si todo el odio posible de imaginar se hubiera concentrado. El nombre que le daré es maldad miserable. Yo quería desaparecer por el espanto que sentí, pero al contemplar al Hijo de la Mujer, viví una paz desbordante, una seguridad inviolable, una confianza victoriosa. Este pequeño, en su pequeñez, era mucho más que todo el odio que consumía al abismo de maldad. Y lo más sorprendente fue que este hijo, en su fragilidad, ni siquiera fue rozado por la inmensidad del abismo del odio. Era inaccesible a ese monstruo de maldad. El niño era fuente inagotable de paz victoriosa. Y el vidente siguió diciéndome: te voy a revelar el mayor secreto de la historia de la humanidad. Todo lo que has visto hasta ahora se juega en un solo encuentro. Toda la magnitud del bien y del mal que viste tiene un solo campo de enfrentamiento: tu corazón. Y hay una sola balanza que puede inclinarte hacia el esplendor de la misericordia o hacia el abismo de maldad: tu propia libertad. Por favor, atiende atentamente lo que voy a revelarte. Tu propia libertad es la que le dará autoridad a uno u otro abismo para reinar en ti y a través de ti. Porque el abismo infinito de belleza y misericordia es frágil e impotente ante tu propia libertad. Jamás te obligará, nunca te someterá, siempre esperará hasta que libremente tú te dejes sumergir dentro de él. Y en el otro extremo,
El odio inmenso de maldad miserable solo puede consumirte si tú lo dejas entrar. Porque no tiene sobre ti más poder y más autoridad que la que tú le des. La misericordia será victoriosa en ti, o la miseria de la maldad te consumirá. Solamente tú los dejas entrar en ti, en tu corazón. Pero has de saber que solo uno de ellos te hará vivir, el otro te consumirá. El uno se te regala, el otro acaba contigo. Uno te da vida, el otro te la arrebata. Esta es la clave de toda la historia de la humanidad. Esto es lo que vi al entrar en el santuario. Tú eliges. Ahora verás lo que sucederá a quienes elijan uno u otro, el manantial o el abismo.